Comenzamos una nueva entrega de Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas, como saben, siempre bajo la tutela, las enseñanzas de Pablo Dreisig. Bienvenido, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Sí, hoy en realidad vamos a continuar con la emisión precedente que tenía como dos temas fundamentales. Un tema fundamental, que es el que sigue todos nuestros encuentros, y un tema en particular, que es este pensador, en mi opinión, tan importante, que fue Arnaldo Momigliano, uno de los historiadores de la edad clásica, de la Grecia clásica, del Imperio Romano, de la historiografía romana, de la historia griega y también muy especialmente de la historia judía, sobre todo de el siglo I antes de Cristo o anterior a la era común. Es un historiador cuyos textos, Arnaldo Momigliano, sus principales textos están en español y se consiguen. Él mismo un judío italiano, con todo lo que ello significa, quiero decir, con las notas distintivas de este grupo tan particular, judío italiano o hebraico, como dicen ellos, los judíos italianos, como se autodenominan, con una cultura, ¿no? Nada más pensar en Svevo, nada más pensar en Modigliani, el pintor, un apellido, un cognome tan similar a Momigliano, ¿no? La familia Civita, Bassani, escritores, científicos, sabemos, ¿no? Ahora, Momigliano, decíamos en la emisión pasada, se dedicó sobre todo dedicándose al siglo I antes de la era común, estaba tocando el punto nodal donde se dividen las aguas, aparece nada más y nada menos que el cristianismo. O sea, es el siglo donde se prepara la cultura bajo la cual vivimos, ¿no? Comienza a distinguirse el cristianismo como más que una religión, como una episteme, como un conjunto de creencias, pero también una cultura sobre todo, ¿no? Entonces, elegí en nuestro encuentro pasado una conferencia que dio Momigliano. No sé si repetir algunos datos biográficos, quizás solo sitio de nacimiento. Nació en el Piamonte, también en el Piamonte está enterrado, algo voy a decir, en un cementerio donde hay una gran población judía que descansa allí, el cementerio de Cuneo en el Piamonte, es decir, muy cercano a Torino, la zona de Torino en Italia, en el norte de Italia, y murió aproximadamente a finales de la década del 80, en el 87, 88. El tema que nosotros abordamos está tratado por Momigliano en una conferencia que él dio en Chicago en el año 83 y que luego fue publicada con el título de La religión en Atenas, Roma y Jerusalén en el siglo I antes de Cristo, y fue publicada esa conferencia aparte en un libro que a su vez está publicado en español y es conseguible, y que lo pusimos en la presentación de la emisión pasada. En la emisión pasada, para seguir repasando brevemente, mencionamos que Momigliano se preguntaba, así comienza su conferencia, dice: una mañana de invierno
desperté preguntándome qué sé yo sobre lo que creía la gente en Atenas, Roma y Jerusalén en el siglo I antes de Cristo. Es decir, no dice él no se pregunta cuál era la religión oficial, a quiénes se dedicaban los monumentos, sino realmente en qué creía la gente, la gente de la calle, ¿no? ¿En qué creía la gente en Roma antes del cristianismo? ¿En qué creía? Y para eso, mediante documentos y testimonios de la época, apunta que había las dos figuras más importantes a los que en las que la gente creía, era la figura nada más y nada menos que de la esperanza, ¿no? Y la figura de la fe, ¿no? Son las figuras más importantes. Por un lado, la esperanza, elpis para los griegos, spes para los romanos. Por otro lado, la fe, pistis para los griegos y fides para los romanos. Bien, lo que vamos a traer de nuevo en esta emisión, Raquel, es que lo que ahora va a tratar Momigliano en la misma conferencia, es la tercera parte de la conferencia, es en relación a las creencias de romanos y griegos, ¿qué es lo que tiene de nuevo o de diferente el judaísmo de la época, del siglo I antes de Cristo, que por supuesto es un judaísmo ya diaspórico, ¿no? Y es interesante porque si a uno le hicieran esta pregunta, o le hiciesen esta pregunta de sopetón, así, uno diría, bueno, el monoteísmo es la respuesta a la mano, ¿no? Pero quizás demasiado sencilla y no del todo cierta. O insuficiente para explicar una verdadera diferencia, apostar a una diferencia cuantitativa, ¿no? Que la diferencia es que no eran muchos sino uno, ¿no? Parece poco relevante y de peso en relación a hablar de una diferencia radical, ¿no? Entonces, el primer argumento que dice es que seguramente es el exclusivismo. Dice Momila, ¿no? No sé de ningún otro dios antiguo que tuviera un santuario tan exclusivo como el Templo de Jerusalén. Esa exclusividad, dice Momigliano, por supuesto, condicionaba la influencia de las autoridades del templo sobre el calendario. El culto oficial del templo era el centro emocional visible de la vida judía. El medio shekel, la moneda, para su mantenimiento se convirtió en un lazo de lealtad para la diáspora. Es decir, esa centralidad o exclusividad del templo de Jerusalén, ¿no? Que él la ve como irreductible e incomparable con cualquier otro culto contemporáneo en Roma como en Grecia. Bueno, agrega las cifras antiguas sobre los peregrinos en Jerusalén, dice están terriblemente infladas. ¿Cómo tienden a estarlo las cifras antiguas? Alejandría no estaba tan lejos de Jerusalén, pero el rico y piadoso Filón, se refiere aquí a Filón de Alejandría, el filósofo judío, aparentemente solo fue una vez a Jerusalén en su vida. Y sin embargo, Jerusalén era un lugar de peregrinación con el que no podía compararse Atenas ni Roma con todas sus atracciones. Ahora, hasta acá sí uno podría decir, podía haber un contraste fuerte por esta centralidad, pero parece demasiado poco, ¿no? Todavía. Y acá está, yo creo, lo más original de la conferencia de Momiglia, cuando da otra razón. Pero dice que la otra razón, él dice la verdadera sorpresa, es que la diferencia fundamental entre Jerusalén y las otras dos ciudades era de una razón que parecía contradecir la primera, la exclusividad. Y acá viene algo sobre lo que, bueno, sería el centro de nuestro encuentro de hoy, Raquel, que es
el hecho de que en lugar de la centralidad de Jerusalén, comienzan a ver lo que en la tradición judía se ha conocido y hasta el día de hoy se conoce como el Beit Midrash o el Beit Hamikdash o el Beit Amidrash, o sea, la casa de estudio. Es decir, si uno quiere con una figura, una diseminación, por eso digo, parecería contradecir la centralidad, ¿no? Que ya no es la centralidad lo que es singular del Templo de Jerusalén, sino más bien la diseminación de lugares que pueden ser casas particulares o a veces generalmente una parte del templo de la sinagoga, pero que no es la sinagoga, que es la casa de estudio. Uh-huh. Y que cada vez singulariza más al judaísmo, que es una tradición que diversamente a las tradiciones romanas o griegas, y acá viene algo muy sorprendente que deja entrever, no lo hice explícitamente, pero que deja entrever la conferencia y el análisis de Momiglia, ¿no? Que estos lugares, el judaísmo comienza a ser más que nada, empieza a promover instituciones que no son de adoración ni de devoción. Casi se diría, dice en otro artículo momigliano, ni siquiera de plegaria o de oración, sino de estudio. Y entonces fíjate qué interesante, el judaísmo, la esencia del judaísmo, y ya Momigliano lo da como una diferencia en esta época, es que la centralidad que está en el estudio, más que en la oración. Uh-huh. Donde 5 o 6 judíos se ponen a estudiar, ya está, ya están cumpliendo, están transmitiendo. Esto me parece algo fantástico. Y por supuesto acá nos viene a la memoria un personaje muy importante, que fue Yohanan ben Zakkai, que fue el personaje tan importante de la historia judía que, después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén por Tito, funda la primera academia de estudios en Yavne, y que va a ser el modelo para toda la subsistencia del pueblo judío durante la diáspora. De modo que, fíjate la importancia de esto, dos importancias. La subsistencia del pueblo judío no tiene que ver con la religión, es un concepto, yo casi diría que es más cristiano que judío. Sobre esto podemos próximos programas dedicar del judaísmo como religión, que no lo es, uh-huh. Pero por lo menos no es de manera acabada eso. Pero sobre todo, esta cuestión, que la cuestión no es la oración, ni la plegaria, ni la devoción, sino que en esta perspectiva, por lo menos, el acento está puesto en el estudio. Es muy interesante también, y quizás con esto, el propio, voy a leer cómo termina, ¿no?, el artículo o la conferencia de Momiglia, ¿no? Dice que dice, en el siglo I a.C. debemos reconocer que mientras en Atenas y en Jerusalén el pensar acerca de la religión en general hacía a las personas menos religiosas, entre los judíos cuanto más pensaba alguien en la religión, más religioso se volvía. Es decir, primero que acá hay una imbricación, un quiasmo, una unidad entre estudio y religión. No es una religión patética, sentimental o puramente devocional. Ya aparece esta cosa fuerte del estudio, ¿no? Uh-huh. Muy interesante. Sí, incluso en el Islam, hoy creo que el Beit Hamikdash es el madrasa, y uh-huh. Tiene la misma raíz, es la casa de estudio. Ahora, ¿estudio sobre qué? Sobre la ley, sobre el pasado, sobre cuestiones que rozan la ética y la legalidad. Y quería terminar con una mención a Sigmund Freud,
Sigmund Freud, cuando sus últimos años, él es invitado a un Congreso Internacional de Psicoanálisis en París en el 38, le envía a Ana para que lea ahí, digamos, su ponencia. A su hija. Sí, exacto. Y ahí Freud menciona al rabino Yohanan Ben Zakkai, y él dice, estoy buscando el párrafo, dice: la fundación de la primera escuela de la Torá por el rabino Yohanan Ben Zakkai, historia que simboliza la capacidad de sobrevivencia del pueblo judío tras la larga historia de persecuciones. Y dice Freud: en lo sucesivo fueron la Sagrada Escritura y el empeño espiritual en torno de ella lo que mantuvo cohesionado al pueblo disperso. Es decir, esta idea de que el estudio, ¿no?, hace sobrevivir y que permite la continuidad, yo creo que es una alternativa también al fundamentalismo, ¿no? Incluso el fundamentalismo que se puede dar propiamente entre los judíos, ¿no? Que por supuesto el judaísmo no está inmune a esto. Seguramente está mucho más inmune, esto es una opinión personal, por algunos anticuerpos de su propia historia, por ejemplo, que tienen que ver con estos. No es una religión patética, la ausencia de imágenes, el acento sobre el estudio, pero por supuesto que, como cualquier religión o como cualquier cultura pregnada por una fuerte tradición religiosa, fundamentalmente en el judaísmo es fundamental la tradición religiosa, está expuesta a los riesgos. Pero esto es una de las cuestiones que siempre ha protegido el judaísmo de convertirse, o a pesar de muchas recaídas, e incluso recaídas contemporáneas en el fundamentalismo, lo ha protegido, ¿no? Yo diría de que estos serían los puntos fundamentales. Pues te agradecemos muchísimo, Pablo, este recorrido por esa conferencia de Momigliano tan interesante. Habrá gente que piense si el estudio no es una forma de plegaria. Pero bueno, eso es otro tema. El mejor. Yo te diría algo, y subrayar los libros, ¿no? Sí. Cada subrayado libro es una plegaria. De cualquier libro, de una novela, de una buena novela, de un buen ensayo. Decía George Steiner, que murió hace poco, que un judío se lo identifica porque subraya libros. Bueno, es una muy buena. Está muy bien pero con lápiz, háganlo con lápiz. Sí, con lápiz. Bueno, Pablo. Sobre todo si no es de uno. Bueno. Pues hasta el próximo programa, muchísimas gracias. Gracias a ti, un beso.